ver a otros hermanos también de otras iglesias entre nosotros y ver que lo que nos une es el amor de Jesucristo. Pero Padre, queremos honrarte a ti. Y al abrir tu palabra, te pido por mí mismo, Señor, que tú me des la entereza, la honra que merece tu palabra, Señor. Dirijas mis labios, mis pensamientos, todo cuanto diga, para que sea tu palabra la que realmente llegue a nuestro corazón. Danos de esa bendición, amado Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos empezado durante ya un par de domingos a hablar sobre un tema que es la bioética, la ética de la vida, para parafrasear esa palabra extraña. Y es un tema difícil, y es un tema complicado aún en los campos del conocimiento, entre médicos, doctores, pero también entre filósofos. Hay muchos filósofos que hablan sobre la bioética. Y dentro de las iglesias, debo decir que dentro del catolicismo se han hecho incluso grupos para hablar de la bioética. Sin embargo, dentro del protestantismo ha habido poco movimiento, sino más bien un movimiento de denuncia con el aborto y esas cosas, pero no un movimiento fuerte de enseñanza e instrucción. Y en mi corazón me di cuenta que en nuestras iglesias, en el círculo de iglesias, pocas veces se habla de estos temas. Y una de las razones tal vez porque no se habla de estos temas es porque son temas delicados, donde es fácil decir algo incorrecto o herir la sensibilidad de otras personas. Y por eso uno tiene que ir con mucho cuidado al hablar de estos temas, pero también con mucha responsabilidad para mostrar lo que la palabra de Dios dice. La semana pasada estábamos hablando cómo la Biblia tiene que ser nuestra única norma de fe y de práctica. La Biblia es lo que nos hace tener una cosmovisión de la vida. Nosotros no creemos que somos animales. Nosotros no creemos que somos simplemente un producto del caos y del azar. Creemos que hemos sido diseñados a imagen de un Dios santo y puro. Creemos que Dios nos dio la vida y creemos que esa vida tiene que ser honrada. Esa es nuestra cosmovisión, eso es lo que creemos. Y por lo tanto no debemos avergonzarnos de decirlo. Otros creen diferente, está bien. Allá ellos con lo que ellos creen. Y de la misma manera, seamos nosotros también conscientes de lo que creamos y vivámoslo de una manera genuina. Eso trae implicaciones, y trae implicaciones que llegan a todos los campos de la vida. Y por eso tenemos que hablar de la bioética. Y hoy, de esa palabra, biogénesis, quiere decir el inicio de la vida, el principio de la vida. Y debemos primeramente preguntarnos, ¿cuándo empieza la vida humana? ¿Cuándo empieza? Ahora, bíblicamente tenemos la respuesta. Dios tomó barro, creó un varón. Tomó la costilla de ese varón y hizo una varona. Es la palabra que utiliza en castellano. La palabra en hebreo es ish, varón. Y simplemente en una última letra sale la palabra isha, varona o mujer. Dios creó ambos a imagen y semejanza de Dios. Era una creación perfecta, era la biogénesis, el inicio de la vida. Y Dios puso en esa creación perfecta un diseño inteligente extraordinario a través de un sistema genético perfecto en ese momento. Más tarde fue que hubo una pérdida de la genética debido al pecado y complicaciones por pérdida genética y empezaron a haber cambios dentro de la raza humana. Y por supuesto entró una cosa que la Biblia habla, la muerte. Si no hubiéramos pecado, si el hombre no hubiera pecado, la muerte no hubiera entrado al mundo de esa manera. Pero entró la muerte. Ahora, Dios le dijo al hombre que procrearan, llenaran la tierra. Eso fue un mandato. Dios estableció que ellos debían cultivar un huerto ahí en el jardín del Edén, trabajar en ello. Y la Biblia nos habla más tarde como Adán conoció, es la palabra que la Biblia utiliza, conoció a su esposa y su esposa Eva dio a luz un hijo a semejanza de Adán, del hombre. Y en esa semejanza, ahora entra la teología, es cuando nos damos cuenta que ese niño que había nacido recibió no solo la carga genética humana, se convirtió en un bípedo en plume, sino también la carga de pecado. El alma de esa criatura
ya estaba en una condición caída por el pecado. Adán engendró un hijo conforme a su semejanza. Y de esta manera el pecado de Adán pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esto que hemos explicado debemos enfocarlo en un principio básico. Dios es el creador de la vida. Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Nosotros creemos que es tal y como lo dice la Biblia. No creemos que sea una especie de cuento chino que se le cuenta a los niños alrededor de las hogueras de los campamentos ahí en Mesopotamia. No creemos eso. Creemos que fue Dios quien lo hizo así. Me dirás, pues ¿qué tontería crees? Más tontería es creer que yo vengo del mono. Lo siento, pero es así. Prefiero creer que un Dios todopoderoso es poderoso suficiente para hacer del barro un ser vivo, que no que un proceso de casualidad traiga todo el complejo que tenemos hoy en día de la vida. Pero ahí en Génesis nos habla de un tema que es importante, el origen del alma. Entendemos por las Escrituras que la vida empieza en el momento de la concepción, el Salmo 51.5. Y vamos a ver si hacemos un tiroteo bíblico rápidamente. Salmo 51.5, a ver quién es el primero que puede leerlo. Salmo 51.5. Fabián, ¿ya estabas ahí? No. El 51. 51.5. Número 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado he concebido mi madre. ¡Wow! Concebido. Concebido mi madre. Fabián ha sido más rápido que todo. Muy bien. Fíjate lo que dice, he sido creado en maldad y me concibió mi madre. La característica del hombre ya desde su nacimiento es un hombre caído, una naturaleza caída. En aquel momento Dios da a ese pequeño embrión un alma. Ahora, el Salmo 139, 13 al 16, ¿quién puede leérmelo rápidamente? El Salmo 139, 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué pasaje tan extraordinario, escrito antes que conociéramos todo lo que sabemos hoy de la genética. Dios, en su poder y soberanía, permite que en el momento en que un embrión se genera mediante la fecundación de un óvulo, en ese mismo momento empieza la vida de un ser humano. Por eso es que nosotros no me gusta la palabra feto. A veces es una, bueno, voy a usar una palabra técnica ahora, iba a decir un neopalabra. Es un término que se usa para sacar la importancia. Si yo digo, eso es un hombre, uy, entonces el aborto es un problema. Pero si digo, es un feto, total, ¿ves la diferencia? No, no es un feto, es un ser humano. El problema que los teólogos han discutido por años, y hay diferentes posturas, es cuándo se inicia el alma. Ahora, esto es importante por una razón que veremos cuando hablemos del clonismo, de los clones, o del nacimiento in vitro. Algunos, los mormones por ejemplo, creen que un alma son los ángeles que populan por ahí. En el momento que se produce un embrión, uno de esos ángeles entra dentro del embrión y ahí está. Bueno, eso no es lo que enseña la Biblia, es lo que enseñan los mormones, y creo bastante seguro que están muy equivocados. Hay otra postura que es que Dios crea en el momento de la fecundación un alma específica para ese embrión. Esta es otra postura. Y otra postura es la que cree que dentro de la genética humana ya está incluida el sistema del alma. Ahora, nosotros creemos que el hombre tiene tres partes, siendo dos espirituales y una física. Cuerpo, espíritu y alma. La parte espiritual tiene relación con Dios, ese aliento de vida que Dios dio. El alma a veces radica en las emociones, el intelecto. Cuando el alma, el espíritu está dentro del cuerpo, es un alma viviente. Y cuando fallecemos y morimos, nuestro cuerpo se queda aquí, pero el alma, el espíritu es eterno y va a la presencia del Señor. Por lo tanto, esos pensamientos que ampliaré más cuando hablemos del cronismo desde la postura teológica, si es la postura traudicea, que es el término teológico para la creación del alma,
o si es la postura creacionista, esas son un poco las dos vertientes que hay. Pero la realidad es que en el momento de que hay el embrión, ahí dentro hay un alma. Es un ser viviente, es un hombre. Y lo sabemos y he mencionado ahí los pasajes, podéis tomar apuntes y si no quedará grabado. Éxodo 21, 22 al 25, Eclesiastés 11:5, Jeremías 1, 4 y 5, en Mateo 1, 18, 20 y 21, hablando de el santo ser del Señor Jesucristo, en el momento en que María recibió esa noticia, en Lucas 1:15 y también en 1:41. No vamos a leerlos todos por falta de tiempo, pero sí voy a pedir vuestra ayuda, ¿de acuerdo? Vamos a Eclesiastés 11:5. El primero que lo lea, que lo encuentre. Lo he dicho al revés, el primero que lo encuentre, que lo lea. ¿Sí? Eclesiastés 11:5, Rosa. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es un versículo tan interesante, porque aún los médicos no han terminado de saber qué hace que una célula sepa lo que es una célula de los huesos, una célula de la sangre, qué decide cada célula que sea lo que es. Ese versículo fue escrito muchísimo tiempo antes de Jesucristo. Y la respuesta continúa. Ahora vamos a otro pasaje, vamos a Jeremías 1, 4 y 5. Jeremías 1, 4 y 5. ¿Quién lo encuentra? Jeremías 1, 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formas en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ese versículo nos habla de la presencia de Dios. Dios ya conocía a Jeremías, sabía que iba a nacer. Y recordando las palabras del salmista David, mi embrión vieron tus ojos. Lo mismo, el embrión de Jeremías. Lo mismo el embrión de Juan el Bautista, el cual nos dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esa es una buena pregunta para los teólogos, ¿verdad que sí? Pero Dios muestra que hay una relación espiritual entre Él y ese pequeño embrión que francamente nosotros desconocemos. Desconocemos la relación espiritual que puede haber entre ese ser recién creado y Dios que lo ha creado, que le ha dado vida, como ya veremos. Sabemos y cada vez más que un bebé es influenciado en el vientre de su madre, aún por la música que escucha. No solo lo que la mamá come, que eso influencia mucho, pero el tipo de música que el niño está escuchando a través de las paredes del vientre de su madre afecta a ese niño. Las conversaciones, conoce la voz del padre, oye ruidos, tiene sentimientos, los bebés lloran. Hoy sabemos todo eso porque hemos encontrado maneras de introducir cámaras e introducir aparatos electrónicos que muestran que ese bebé es un ser humano. Y es extraordinario ver estas cosas que cada vez más los científicos están descubriendo. Ver a un bebé chupándose el dedo en el vientre de su madre. Es algo extraordinario. Pero hermanos, Dios veía todo eso y ese es un alma viviente. Un pasaje más. Vamos a Lucas 1.15 y 1.41. Lucas 1.15 y 1.41. ¿Quién lo encuentra? Lucas 1.15. ¿Lo tienes en él? Léelo, bien alto. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será llena del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hablando de Juan el Bautista, ¿habéis visto ese versículo que antes mencionábamos? Aún desde el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo. ¿Hay una vida espiritual en esos niños? Yo creo que sí. Hay teólogos que difieren con lo que yo voy a decir ahora. Está bien, no es 100% seguro, pero yo creo que los niños que mueren van directo al cielo. Y cuando digo los niños, digo a los no nacidos, a lo que los científicos llaman feto. Porque esos niños aún no han sabido el bien y el mal, como nos dice, por ejemplo, cuando Dios envió a Jonás a predicar, y Jonás se enfadó, porque se le había muerto la calabaza por culpa de un gusano. Y Dios le dijo, ¿no voy a tener yo compasión de miles
que no disciernen, y ahí en el hebreo es muy claro, su mano derecha y su mano izquierda. Son niños que no tenían el concepto del bien y del mal todavía. Y Dios tiene misericordia de ellos. Ahora, vayamos a otro pasaje, por último, Lucas 1:41. 1:41. Bien, Fabián, bien por él. Hoy estoy bien. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Qué respuesta? ¿Habéis notado? Esta es una pregunta un poco rara, pero ¿habéis notado, mamás, a un niño pegar una patada? ¿Verdad que sí? Papás, al menos Rosa me lo hacía, que ¡mira, mira! Le salía un boing por aquí, le salía un bulto, Jeremías sobre todo, que no paraba quieto, ¿verdad? Había una respuesta emotiva, espiritual, había una respuesta, y eso es lo que vemos con Juan el Bautista. Ahora, no solamente Dios es el creador de la vida, Él es el sustentador de la vida, Dios es el que la sustenta, el que la aguanta, Dios es el que da vida y la mantiene. Ese niño que tiene vida es identificado como un alma, es decir, una persona, y por lo tanto su vida debe ser respetada. ¿Ves ahí el primer principio? Si somos lógicos con nuestra legalidad, tenemos que establecer que si ese embrión es un ser humano, tiene los mismos derechos que los derechos humanos han sido registrados. ¿Verdad que sí? Ahora, si es otra cosa que un ser humano, entonces no tiene ningún derecho. Uno de los problemas, y lo veremos cuando hablamos del aborto, es que el primer derecho que es destruido es el derecho de ese niño, el derecho a la vida. Ahora, aparte de eso, tenemos que ver, como dice en 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente. Ese niño, ese embrión, es un ánima viviente. No he usado la palabra feto, he usado la palabra embrión todo el rato y la palabra ser vivo o ser humano porque es lo que es. A veces en vez de feto digo feo, porque realmente son feos, si los habéis visto, pero son criaturas de Dios, nunca mejor dicho. Una de las experiencias tremendas para mí fue ir a la universidad, estar con el doctor Domena. Él era el catedrático de la Universidad Autónoma y nos invitó a hacer una disección, en la sala de disecciones, una autopsia, lo cual fue bastante interesante. Pero ahí en su despacho tenía toda la pared un montón de cuadros de embriones reales, no eran fotografías, los habían cortado, puesto en parafina y en vidrio y los tenían ahí para ver todo el proceso durante los meses de gestación. Interesantísimo y a la vez algo también duro de ver, pero hay algo que vamos a ver. Vamos a hablar rápidamente y espero ir rápido. Aquí hay mucho material. Si me seguís bien, cuando vea que alguno empieza a cerrar los ojos ya iré terminando, ¿de acuerdo? Pero esto es lo primero que vamos a decir. Si esto es así, ¿cómo controlamos la natalidad? La pregunta que ahora debemos hacernos, y voy a hablar de ello de una manera cuidadosa, como he dicho antes, no quiero herir sensibilidades y no quiero decir nada inapropiado, pero creo que debemos presentar como iglesia, como creyentes, algunas preguntas importantes. Lo primero, debemos decir primeramente que este es un tema que pertenece a la intimidad de la alcoba matrimonial donde nadie debe inmiscuirse, sino ¿quién? La pareja en la santidad y hermosura que Dios ha otorgado en el matrimonio. Eso es el principio. La palabra alcoba quiere decir cuarto. ¿Qué dice Hebreos 13:4? Eso es un versículo bíblico. Honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Mas a los fornicarios, a los adúlteros, juzgará Dios. Dios es el que inventó cómo funciona nuestro cuerpo. No hace falta que entre yo en detalles, pero todo lo que hacemos, Dios lo diseñó así. Qué divertido, Dios tiene sentido del humor. Aunque a veces hay que controlarnos un poco, sobre todo con ciertos ruidos humanos que solemos hacer y no miro a nadie, pero debemos controlarnos, ¿verdad que sí? Ahora, ¿es eso pecado? No, es humanidad. Dios no ha creado algo y nosotros, eso es pecado. El problema que ha habido muchas veces en hablar como cosas como el sexo, voy a usar esa palabra, ¿cuál es el problema? El tabú. No, no debe ser tabú. Lo que debemos es volver a la santidad que Dios ha creado. El problema es que todo lo que Dios ha creado, la Biblia dice que era hermoso. Vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Y qué ha hecho el diablo? Destruirlo. Y lo más hermoso, yo creo, que Dios tenía el diseño de la familia, del hogar, y sí, hermanos, también de la procreación como algo hermoso,
Eso es lo que Satanás ha ido a destruir con más rabia. Ahora, dentro de este margen hay algunas preguntas a considerar. La primera es la presión social. Hoy en día, cuando hablamos, por ejemplo, sobre el control de la natalidad, la presión social es muy importante. Y la sociedad, tener niños es caro. Sí, ¿verdad? Así que, ¿qué hace la sociedad? Decir, no, vamos a tener menos. En Europa, actualmente las familias están teniendo 1 o 2 niños como mucho. Lo que voy a decir ahora es cierto, y hace poco un musulmán lo estaba reconociendo, hablando con otra persona. Ellos están teniendo muchos hijos aquí en Europa porque ellos creen que de esta manera van a conseguir que Europa se convierta en musulmana. Porque claro, habrá más musulmanes que cristianos o ateos. La presión social, económica, la política de nuestros días por tener familias reducidas, todo eso está ahí. Ahora, como creyentes, ¿qué debemos pensar? Lo primero, Dios está en control directo del nacimiento de un bebé. Mira que lo he puesto en mayúsculas. No somos accidentes fortuitos. Aunque tenía un amigo en la mire que decía eso de sí mismo. No lo somos. Vamos a ver un versículo, por ejemplo, en Génesis 25, 21 y algunos en Samuel. Los he apuntado aquí y así iremos un poquito más rápido. En Génesis 25, 21 dice: oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. No sabemos por qué era estéril. Los médicos a lo mejor nos darían una respuesta. Lo que sí sabemos es que el resultado fue que Isaac fue llevado a la oración para pedir a Dios un milagro y Dios lo oyó. Génesis 20, 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y parieron, dieron a luz, sería la versión actual. Porque había del todo cerrado Jehová toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Dios en esta ocasión con Abimelech envió juicio y no pudieron tener hijos. Un recuerdo que no está aquí, pero cuando Moisés nació, sabéis que había una persecución contra los niños de Israel y lo que dice la Biblia es que cuando las parteras llegaban, las mujeres israelitas eran muy fuertes y habían tenido los niños. Bueno, todo eso estaba en el control de Dios. En 1 Samuel está la historia de Ana. Mas Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Ahora, la pregunta que me hago ahora, y claro, ahora ya sé la respuesta, pero ¿por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué hace el Señor esas cosas? ¿No nos pasa? ¿Por qué cierra Dios la matriz de Ana? ¿Por qué? Ahora, cuando leemos toda la historia, hoy, varios miles de años después, sabemos que Dios tenía un propósito. Dios hizo algo extraordinario por Ana, Dios la bendijo y Dios utilizó las circunstancias negativas para el bien de Ana. En 1 Samuel 1:19, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, volviéronse y vinieron a su casa en Ramatha. Y Elcana conoció a Ana, su mujer. La palabra conocer es una palabra preciosa y tiene que ver con la comunión. De ahí viene la palabra coito, para aquellos que entendéis bien, viene la palabra koinonía y comunión. Fijaros si hay una cercanía de las palabras. Elcana conoció a Ana, su mujer, Jehová se acordó de ella, y fue que corrido el tiempo después de haber concebido a Ana, parió un hijo y púsele por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo demandé a Jehová, Dios oyó. Los hijos, por lo tanto, son una bendición de Dios. Lo pongo en mayúscula porque a veces es difícil creerlo. ¿Verdad que sí? Dan trabajo, le cortan mal, hay que criarlos, hay que cambiarles pañales, huelen mal. Pero es una bendición que Dios nos da. Y lo sabemos porque la Biblia nos lo dice. Salmo 128, cántico gradual, bienaventurado, feliz, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú tendrás bien. Tu mujer será como para que lleve fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas los hijos de tus hijos y la paz sobre Israel. Si os dais cuenta, la bendición del Señor para la mentalidad judía era tener prole, hijos. Y cuando una mujer judía no los tenía, era mal vista. Seguramente Dios está enviando juicio. Era lo que los judíos pensaban. Aunque como hemos visto con Ana, Dios tenía un propósito.
los niños traen gozo y seguridad a los padres. Salmo 127. He aquí heredad de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que hinchió su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Son principios bíblicos que debemos ya tener bien aferrados en nuestra mente. Dios es el creador de la vida. Dios es el sustentador de la vida. Y si hay un nacimiento es porque Dios lo permite. Dios está en control. Punto número 4. Los niños pueden ser educados para amar al Señor y servirle haciendo su voluntad sobre la tierra. Muchos versículos. Recordad uno en Efesios 6:4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No hay niños buenos y malos. Hay niños bien educados y mal educados. El problema está en los padres. Tenemos que enseñar a los niños a obedecer, a respetar. He visto a niños pequeñajos de 2 palmos de altura llamando tonta a su madre. Llamaba tonta a mi madre y me daba una bofetada que la cabeza me daba vueltas. Y a eso no se le llamaba maltrato, se le llamaba educación. Pero hoy en día se permite cualquier cosa. Y no se entiende que un niño puede ser bien educado y tener respeto hacia los demás, hacia los mayores y hacia los de su misma altura. Y como creyentes tenemos el gozo, la responsabilidad de educar a los niños en los caminos del Señor. Ahora, bíblicamente, debemos contestar algunas preguntas después de todo lo que hemos visto. La primera, ¿cuál es el propósito de la relación matrimonial? ¿Solamente la procreación o la muestra de afecto y amor entre esposo y esposa? Para ahí, entender la pregunta, ¿verdad? Porque depende de cómo respondas a esta pregunta, vas a responder a todas las demás. Y esta pregunta tiene base de respuesta bíblica. ¿Enseña a la Biblia una paternidad responsable como parte de nuestra mayordomía cristiana? ¿Entendés la pregunta? Ahora vendré con la otra. Pero, ¿qué es lo que enseña la Biblia? Ahora, una vez más, necesito ser cuidadoso y adulto para entender por la audiencia que tengo. Cuando leemos la Biblia, muy pronto descubrimos que la relación entre el esposo y la esposa muestra y es un símbolo del amor entre Cristo y su iglesia. Y el propósito, según lo entendemos a través de ese versículo que hemos leído, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y cuando leemos el Cantar de los Cantares, y cuando leemos ahí en Proverbios que dice, disfruta de la mujer de tu juventud, y sus caricias, la versión antigua dice, sus pechos te satisfagan en todo. Esto es Biblia, no estoy diciendo nada feo, esto es Biblia. Cuando leemos las Escrituras, descubrimos rápidamente que la razón que Dios ha diseñado, tal y como nos ha diseñado, es para que una esposa y un esposo puedan mostrar su amor uno hacia el otro. Las relaciones matrimoniales no son pecado, no son tabú, no es algo que, es algo que Dios ha diseñado para que podamos disfrutar plenamente del propósito y concepto del amor de entrega dentro del matrimonio. Y como fruto hay niños. Y hay motivos por los cuales también la Biblia enseña en otros pasajes lo que llamamos la paternidad responsable. Y veremos ahora en un dato histórico, los protestantes fueron los primeros en enseñar esta realidad que ahora estoy enseñando. A diferencia de la tradición que el catolicismo había enseñado por años, donde tener hijos era algo que, de tener una relación íntima con tu esposa, solamente podía cumplir un propósito, que era tener hijos. Era el único propósito, y si no, era pecado. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Ahora, hay un pasaje en la Biblia que nos da algo de información. Es en Génesis 38:9, nos habla de un hombre que era Onán. Dejadme explicar el principio, porque aquí el versículo que he apuntado es la Biblia, está en la Biblia, así que no debemos avergonzarnos de ello. Pero, ¿cuál era el problema? Bueno, había en la ley de Dios un principio que era el principio del redentor, del familiar redentor. Una mujer se quedaba viuda, no tenía quien la cuidara, no tenía descendencia, pero el familiar más cercano a su esposo, fuera su hermano, fuera el familiar más cercano, debía casarse con ella y dar
a esta mujer una procreación, un hijo, que recibiría todos los bienes del fallecido. ¿Entendéis este principio? Era el principio de redención. Me he quedado viuda, no tengo nada, pero mi esposo me ha dado una herencia y esta herencia tiene que pasar a mi hijo, pero no puedo tener hijo porque ya no tengo marido. Venía alguien de su familia, la tomaba como esposa y así podía tener un hijo y ese hijo recibir la herencia. Pero nos habla la Biblia de un hombre, Onán. Onán, que sabía esto, se casó con esta mujer que había quedado viuda, pero no quería darle descendencia. Su motivo era egoísta, era malo. No quería darle un hijo. Y la Biblia nos dice entonces, sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sucedía que cuando entraba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar simiente a su hermano. ¿Lo entendéis todos bien? Esto me habla que en este tiempo ya se sabía esto, ya se conocía esto, y era una práctica normal para limitar la prole. Dios juzgó a Onán, no por lo que hacía, sino por qué lo hacía. ¿Me seguís? No por lo que hacía, porque si lo dice la Biblia, lo dice tan abiertamente, es porque se conocía. ¿Me entendéis? No era tabú, ya se conocía que esto era un método para limitar la natalidad. Pero la razón por la cual Onán hizo esto era una razón que desagradó a Dios. Esto nos lleva a ese principio que enseñamos y creemos en una paternidad responsable. Porque tenemos que cuidar a los hijos que Dios nos da. Y tenemos que proveer para ellos, porque la Biblia dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Fijaros lo que llega a decir. De los métodos anticonceptivos, por eso, de la manera de frenar la natalidad, tenemos que pensar algunos principios. Hay naturales, hay mecánicos, hay químicos, es lo que hay ahí en el mercado. ¿Cuáles nos convienen? ¿Cuál de ellos son métodos abortivos y por lo tanto deben ser rechazados por el creyente? ¿Qué métodos no son buenos para mí como familia? Hay algunos puntos a considerar. Primeramente, la abstinencia no es un método adecuado ni lícito de control de la natalidad. ¿Es claro? Hay una manera para no tener hijos, muy clara, muy fácil. Abstente. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Fijaros una vez más la manera tan santa que Dios habla de estas cosas. En 1 Corintios 7. Cuando a las cosas de que me escribisteis, vienes al hombre no tocar mujer. Corinto, la iglesia, escribe a Pablo, le dice, oye Pablo, ¿qué hacemos con un montón de temas en cuanto al matrimonio? Y Pablo le responde, más, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido. El marido pague a la mujer la debida benevolencia y asimismo la mujer al marido. La palabra benevolencia ahí tiene que ver con las relaciones matrimoniales. Es el contexto. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. No os defraudéis, y la palabra ahí es neguéis, el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Estar de acuerdo, decir, vale, vamos a parar. ¿Para qué? Para ocuparos en la oración. Y volved a juntaros en uno, es la palabra que Dios utiliza, juntarse en uno, para hablar de esa relación íntima entre esposo y esposa, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así que la palabra de Dios una vez más nos muestra que la relación íntima entre esposo y esposo tiene que ver con mostrar afecto y cariño, nada que ver con el hecho de simplemente tener hijos. Ahora, punto a considerar. Déjame marcar una cosa ahí. Que está fallando el cable. El aborto no es un método lícito ni bíblico del control de la natalidad. De la misma manera que abstinencia no es un buen método, aborto no es un buen método. Los métodos abortivos son la dilatación, el raspado de succión, envenenamiento por sal, estereotomía, sección cesárea, aborto químico prostaglandínico y la píldora, la última, la RU 486. Todos estos métodos son abortivos. Matan al embrión, matan al bebé, matan al ser vivo, son abortivos. Por lo tanto, deben ser considerados fuera del límite para el creyente.
¿Por qué? Porque están provocando un aborto. Ahora, son puntos a considerar, ¿eh? Algunos métodos anticonceptivos son abortivos. El DIU, algunas píldoras que destruyen el embrión fecundado, lo preparan una vez ha sido implantado a la prostaglandinas, la F2-alfa, por ejemplo. Los métodos anticonceptivos que no destrozan la vida son el profiláctico, cremas supositorios y FOANS en diafragma, el método rítmico o de Ogino. Estos no son abortivos. Miradlo en el Google, os da una buena explicación. Perdón, no me hagáis explicarlo a mí. Pero todos estos métodos pueden ayudar a mantener dentro de un método para no tener tantos niños como vengan, sino poder hacerlo de una manera cuidadosa, no siendo abortiva. Ahora, puntos a considerar. La esterilización, y es un método irreversible que implica disección, extirpación o inutilización de nuestro sistema físico. En mi opinión, este método solo debe ser considerado cuando sea necesario para proteger la vida de la madre o del padre ante un posible embarazo. Bueno, el padre no queda embarazado, pero me entendéis. Es decir, hay momentos donde la madre corre peligro. Y voy a ser muy práctico en esto. En cuanto al aborto, esta es mi postura personal. Si alguien difiere, está bien, porque esto no es Biblia, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo creo y otro puede creer de otra manera. En el caso de que mi esposa estuviera embarazada, su vida corriera peligro, es el único caso donde yo me plantearía que ese bebé fuera sacrificado para salvar a la madre. En el caso de que mi esposa corriera peligro por un problema físico y se tuviera que hacer una disección, una extirpación, para salvar, entraría dentro de una realidad. Yo he tenido un cáncer, me han extirpado un trozo de colon. Yo no podría haber sido tan necio y decir, ay no me saques el colon, esto es algo aberrante, ¿cómo vas a sacarme algo de mí? No, porque el médico me estaba ayudando a que mi vida continuara. En estos casos es lo mismo. Pero no debemos permitir o pensar que el aborto es una manera rápida de terminar un embarazo. Porque no lo es. No lo es. Y más cuando pensamos que ese niño tiene vida. Dejadme terminar con algunos puntos más a considerar sobre los métodos anticonceptivos. No son algo moderno, ¿de acuerdo? Un papiro egipcio, 1900-1100 antes de Jesucristo, decía que los médicos egipcios prescribían recetas a sus pacientes para prevenir los embarazos. Impresionante. En la escuela hipocrática, al igual que Aristóteles, Plinio, Dioscórides, Soranus de Éfeso y otros filósofos greco-romanos conocían métodos anticonceptivos tanto mecánicos como químicos. Clemente de Alejandría, en el 125-215 después de Cristo, decía que no era correcto para las parejas tener relaciones sin otro propósito que no fuera procreación, es seguir la naturaleza. Esto es lo que decía Clemente de Alejandrino. Esta es la postura católica. Así que los padres de la Iglesia tomaron la posición estoica. La posición estoica es fuera todo lo que me dé placer, todo lo que me dé felicidad, voy a ser estoico. ¿Y qué es lo que pasó? Y se me acaba de perder el poder. ¿Qué es lo que pasó? Fue después cuando vino la Reforma que empezó a enseñar la realidad que hemos estado hablando. Que la vida, la procreación de la vida, el amor entre el esposo y la esposa es algo que Dios ha diseñado. Y que nosotros hoy como creyentes tenemos que valorar todo lo que la Biblia dice en cuanto a la familia. Cada uno de nosotros, y esta era la última diapositiva, suerte que está en mi mente, la veo, bien. Lo último que tenemos que decir es que ¿cuántos hijos debemos tener cada pareja delante de Dios? Cada matrimonio debe determinarlo. Delante del Señor, si tú estás dispuesto a todos los niños que Dios te dé y bienvenido sea, recuerda, Dios es el que da la vida. Por lo tanto, Él te dará a todos los que Él quiera. Por otro lado, si tú crees que es necesario mantener una responsabilidad en cuanto a cuántos niños vas a tener, siempre dando a Dios la prerrogativa, está bien siempre y cuando hagas algo que no implique la muerte de ese embrión, la muerte de ese ser vivo. Por eso hemos dicho que el aborto no es un método anticonceptivo correcto para el creyente en absoluto.
Ahora, esto es bioética. Cada uno de vosotros, delante del Señor, debéis llegar a conclusiones. Pero lo que sí enseña la Biblia es que Dios es el dador de la vida, el sustentador de la vida. Que Dios nos ha dado hijos para que los disfrutemos y les enseñemos. Y que Dios nos hace también responsables de cada uno de ellos. No podemos simplemente venir y ahí está. No. Y que el amor entre el esposo y la esposa es algo precioso, que no debemos ver como tabú o pecado, sino como el gozo que Dios quiere que cada uno de los creyentes de sus hijos pueda tener dentro del seno del matrimonio. Hoy hemos hablado de estos temas, la semana que viene seguiremos con otro tema de bioética, más entrando en qué pasa entonces con la creación in vitro. ¿Qué pasa si no puedo tener hijos? ¿Hay alguna manera? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué consideramos? ¿Qué posibilidades consideramos para el creyente? ¿Y qué pasa con clonar? ¡Wow! ¡Qué divertido sería tener a 4 Jeremías por aquí! ¿Ah? Bueno, son temas a considerar. He hablado con el corazón en la mano, le decía a un hermano, voy a estar casi como, no quiero pisar huevos en esta tarde, vas caminando con mucho cuidado. Pero es necesario hablar de estas cosas y que pensemos en buscar respuestas bíblicas delante del Señor con toda libertad. Porque no enseñar esto no es la solución, sino llegar realmente a principios bíblicos. Vamos a orar y se terminará. Padre, gracias, amado Padre, porque tú nos has creado, nos has dado vida en ti y en tu nombre. Somos lo que somos por tu buena voluntad y tu don perfecto y tu sabiduría. Tú nos vistes aún desde el vientre de nuestra madre, tú nos creaste. Somos tuyos, Padre. Te ruego que cada matrimonio, aquí delante de la realidad de crear una familia, llegue a principios establecidos por tu palabra, que muestren, Señor, lo que ellos deben hacer, dirigidos por ti, y el Señor, en la intimidad de sus matrimonios. Y te damos muchas gracias por esto, en el nombre de Jesucristo.